Gracias, Luis. Sí, muchas gracias. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este programa de formación sobre políticas migratorias. Estamos muy complacidos de darles la bienvenida a esta segunda actividad, que es la sesión virtual número 1, con el panel sobre experiencias recientes en el diseño de políticas migratorias. La semana pasada, por razones técnicas, no tuvimos la intervención en vivo del señor Marcelo Pisani, director regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, pero nos complace tenerlo esta mañana y le damos la palabra para que nos dé su intervención de bienvenida. Muchas gracias, Luis Alonso. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, señor, lo escuchamos y lo vemos perfectamente. Muy amable. Bueno, primero felicitar a la CRM y darte un saludo muy cordial a ti, Luis Alonso, como secretario técnico de la CRM. Saludar a los expositores, a los participantes. Bienvenidos a este programa de formación sobre políticas migratorias, que es una respuesta a la solicitud hecha por los países miembros de la CRM en la declaración de la 24ª reunión de la CRM celebrada en Guatemala en noviembre del 2019, en aquellos tiempos que recordamos un poco con nostalgia cuando nos veíamos y podíamos estar juntos en una reunión y tener aquellas conversaciones tan ricas, incluso aquellas conversaciones de pasillo. Quisiera agradecer el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados e Inmigración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a través del Programa Regional sobre Migración Mesoamérica-Caribe apoya esta iniciativa. Quisiera empezar con una reflexión que es un poco una frase cliché que le escuché a un amigo hace mucho tiempo. Las políticas generan cambios de largo plazo y los proyectos solucionan problemas concretos de las personas en lo inmediato. Creo que hacia ahí apunta este curso, hacia los cambios de largo plazo. Y en este sentido, este programa que está enfocado a las políticas se refiere a la acción, a la búsqueda de soluciones concretas, que es de donde trabajamos con OIM. Y creo que es la ventaja comparativa de la OIM, la posibilidad de trabajar directamente con la gente. En relación a la dimensión regional, quisiera destacar dos cosas. Una, el trabajo que hemos hecho con FOPREL, la Ley Marco Regional sobre Migración. Iniciaremos un trabajo con ellos en los legislativos de cada uno de los países, que es un área en donde la OIM es un poco nueva, trabajar con aquellos que hacen las normas y hacen las leyes. Tenemos experiencia, pero sí son áreas en donde tenemos que entrar con mayor fuerza. Y otro elemento regional que me parece muy importante es cómo generamos sinergias y creamos instrumentos legales, políticas que sean conducentes a que las múltiples iniciativas en la región trabajen de manera sinérgica. La misma CRM, con la OCAMP, con el MIRPS de ACNUR, con el Plan de Acción Integral para las Migraciones del SICA, con el Plan de Desarrollo Integral de la CEPAL. Y después, bajando a la dimensión nacional, ahí nos encontramos con una gran dispersión en los marcos legales existentes, pero también con la falta de vasos comunicantes entre los diferentes escenarios o diferentes instituciones de gobierno que trabajan el tema migratorio en cada uno de los países. Cómo se generan sinergias entre estos diferentes entidades que trabajan el tema migratorio, digamos, no sé, ahora migración y salud, pero también migración y cambio climático, cómo hablan con las cancillerías, las direcciones de migración, etcétera. Sobre todo en el marco de la Agenda 2030, que es un reto que nos hemos planteado todos y que se han planteado los países. Sabemos que Centroamérica es el corredor más dinámico en el mundo en el tema migratorio. Y aquí tenemos unos retos importantes nuestros, digamos. Algunos históricos, como la operación de la tarjeta fronteriza entre México y Guatemala, los trabajadores temporales, los Nove que vienen a Costa Rica, o los nicaragüenses que vienen a Costa Rica, la migración irregular de los países del norte de Centroamérica a Estados Unidos,
Otros retos un poco más recientes, el aumento de las deportaciones de Estados Unidos, la migración de extrarregionales, así como migrantes caribeños, haitianos y cubanos que transitan por Centroamérica, y otros retos nuevos, algunos productos de la pandemia que nos trae el COVID-19. Los migrantes extrarregionales que ahora están varados en Panamá, los migrantes nicaragüenses que están varados en este momento en Peñas Blancas, la capacidad de los países para asegurar que los puestos de entrada son seguros, la inclusión de los migrantes en los sistemas de salud independientemente de su condición migratoria. Y ahora quisiera referirme al tema de la trata, especialmente teniendo en cuenta que mañana conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas. En este sentido es importante fortalecer la institucionalidad considerando que el aumento del desempleo, la falta de acceso a servicios de salud y la educación, el aumento de la violencia y las restricciones para el desplazamiento aumentan la vulnerabilidad de los migrantes a ser víctimas de la trata y el tráfico de personas. O sea, tenemos una multiplicidad de retos que abordar en la región y con este curso esperamos desde OIM y a través de la solicitud hecha por CRM y la asistencia financiera de PRM en la Administración de Estados Unidos, podamos aportar un granito de arena. Así que los felicito y reitero el compromiso de la OIM para continuar fortaleciendo las capacidades de nuestros Estados miembros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Marcelo. Le agradecemos mucho esas palabras de motivación, esas palabras de bienvenida y, por supuesto, el apoyo de OIM para la realización de este programa de formación y también, como usted lo mencionó, al programa regional sobre migración, Mesoamérica y el Caribe, financiado por el gobierno de Estados Unidos. Seguidamente, bueno, antes de avanzar, quisiera rápidamente también dar las gracias a Renan Rodas, que nos acompaña también por parte de la Secretaría Ejecutiva con la parte técnica, también José Luis de OIM en la parte técnica y a la intérprete también que nos está apoyando esta mañana. Recuerden que pueden seleccionar el idioma de su preferencia en la esquina inferior izquierda. Vamos a darle la palabra a la OIM, a Fabio Jiménez, que nos hablará sobre el apoyo del Policy Hub de la OIM, así como principios orientadores para el diseño de políticas migratorias, el marco de gobernanza para la migración. Entonces, yo le paso la palabra a Fabio, que también Fabio tendrá la amabilidad de apoyarnos con la dirección del panel siguiente, y después yo los acompañaré nuevamente para la parte de preguntas, comentarios y respuestas. Así que gracias nuevamente a todos por acompañarnos y Fabio, te dejo en buenas manos. Muchísimas gracias, Luis Alonso. Quiero verificar si me escuchan y me ven bien para mi presentación. Si escuchamos Nada bien. más como Sí, se consejo le para los escucha, Fabio. participantes. Gracias. Nada más para confirmar, si tienen algún problema en la plataforma, le dan refrescar en su pantalla y verán que funciona perfecto. Muy buenos días a todos. Hoy efectivamente teníamos la participación de doña Michelle Klein Solomon haciendo una introducción sobre la importancia del tema de la gobernanza de las políticas migratorias y el papel o el apoyo que brinda la OIM a través de su red para políticas o el Policy Hub. Lamentablemente, por razones fuera de nuestro control, ella no nos puede acompañar hoy, pero va a sumarse en alguna de las próximas sesiones. Voy a hacer la presentación que efectivamente desarrollamos para introducir el tema de hoy, que se centra en el tema de diseño de políticas migratorias y cuáles son los principios orientadores o los principios que podemos considerar o los países pueden considerar cuando hacen el diseño de su política migratoria. Voy a iniciar compartiendo mi presentación. Luis Alonso, Renan, si me pueden verificar cuando ya se vea bien. Correcto, se ve bien, Fabio. Gracias. Bueno, este es el contenido de mi presentación. Rápidamente voy a hacer un repaso de lo que entendemos por diseño de políticas públicas para abordar después el tema de gobernanza migratoria y los principios orientadores del marco de gobernanza migratoria o MIGOV. Y al final voy a hacer un rápido, digamos, descripción de cómo se pueden utilizar, cómo pueden utilizar el MIGOV o el MyGov para el diseño de políticas públicas en materia de migración. Nos vamos a centrar hoy voy a desactivar, bueno,
Eh, Renan, si puedes desactivar mi cámara para concentrarme en la presentación. Vamos a centrarme, voy a centrarme en este aspecto puntual que se trata del diseño de políticas. Como ustedes saben, hay diversas formas de entender el proceso de políticas públicas y cómo se desarrollan, pero una de las más aceptadas es esta idea de que las políticas públicas se construyen a través de un ciclo más o menos eh, susceptible de ser dividido, analizado en distintas fases, empezando por la identificación del problema, la definición de ese problema, el diseño de la política, la adopción o la decisión que se toma, su implementación y su evaluación. Hoy nos vamos a centrar en el diseño. En esta sesión nos vamos a centrar en el diseño de políticas migratorias y por eso más adelante en el panel tendremos la participación de 3 países, México, Belice y Honduras, enfatizando, contando un poco su experiencia en el diseño de políticas. Eh, Quiero comentarles un dato interesante que obtuvimos de la consulta previa, de ahí la importancia de que por favor quienes no lo han completado nos hagan el favor de completar esa información. Vean ustedes que precisamente los participantes en este programa de formación de políticas nos indican la importancia que tiene para ellos la posibilidad de fortalecer las capacidades de sus países en materia de diseño de políticas migratorias. Este parte en azul, 8 de 23 respuestas que hemos recibido hasta ahora confirman la importancia de fortalecer sus capacidades en materia de diseño de políticas. Eso es cerca del 37% de respuestas que hemos obtenido. Un 40%, la sección en verde, nos han dicho que les han dicho que tienen interés en profundizar en herramientas para hacer sistemas, para hacer seguimiento y evaluación de políticas. Eso es algo que vamos a ahondar en la próxima sesión, en la sesión del miércoles de hoy en 8 días. Em, Vamos a asumir rápidamente que un concepto básico de diseño de políticas públicas, entendido como aquella fase del ciclo de políticas dedicada a generar opciones sobre qué podemos o debemos hacer respecto a un tema de interés público, a un problema de política, y en el que diversos actores tienen que tomar decisiones y acciones al respecto. En esta fase, que generalmente se desprende de la fase de lo que se conoce como la definición de la agenda pública o el agenda setting, es la fase del ciclo de políticas que se ocupa esencialmente de identificar hacia dónde debemos canalizar recursos, tomar decisiones e identificar posibles soluciones a temas de interés público. En este proceso, en la fase de diseño de políticas, los diversos actores realizan una identificación y comparación de distintas alternativas y después hay una fase muy importante que es respecto a esas acciones que identifico como posibles soluciones, disculpen, como posibles soluciones, eh, cómo puedo atenderlas, con qué recursos cuento para atender esas posibles acciones de medida de política, con qué recursos financieros, con qué recursos técnicos, políticos cuento para poder implementar esas acciones. Y eso es muy importante tenerlo en consideración. Uno podría separar la fase de diseño de políticas públicas en algunos casos, en algunos pasos puntuales. Primero hay una conceptualización del problema donde se construye una narrativa y una explicación causal de qué es lo que puede estar generando un tema en el que debemos actuar. La literatura utiliza mucho este concepto de problema, pero yo quisiera eh, enfatizar que no necesariamente debemos verlo como un problema en sentido negativo, pero ese es un poco el concepto que se utiliza, pero efectivamente se hace un ejercicio de definición del área de acción que debemos atender, cuál es el área de interés público que debemos abordar. Generalmente se hace mediante un proceso de consulta con diversos actores y eso es muy importante. Después hay un proceso de recopilación de datos donde buscamos evidencia de distintas fuentes y de distintos tipos de datos para entender el funcionamiento de esa área de acción o de ese problema. Se identifican las posibles soluciones de política, las posibles medidas que se pueden adoptar o una combinación de esas medidas
se clarifican o especifican los objetivos que debemos seguir con las medidas que queremos desarrollar y finalmente se diseña la medida que se va a adoptar. Yo quisiera que recordemos este pequeño esquema, que como les digo es un esquema conceptual. Claramente esto en la realidad es mucho más complejo y funciona de una manera mucho más, digamos, paralela a todas estas fases, pero en general podría dividir el diseño de políticas en estos pasos. Vamos a ver al final de esta corta presentación cómo el marco de gobernanza para la migración o MIGOV puede ayudarnos en cada uno de estos temas. Entrando en materia sobre el marco de gobernanza, bueno, el OMIGOV o MyGov en inglés, nace en el año 2015 como un acuerdo de los Estados miembros de la OIM con el Consejo de la OIM para entender, para tener un marco de referencia y un marco conceptual que le permita a los diversos actores interesados en el mundo de la migración y por supuesto a los gobiernos verificar y analizar cómo avanzan hacia el logro de la meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa meta establece que hay un compromiso por facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Pues esta definición de una política migratoria planificada y bien gestionada tenía que sustentarse en un marco conceptual. Y esta es la respuesta o esta es la propuesta que realiza, que se hace a través del marco de gobernanza para la migración. Es muy importante reconocer que el MIGOV es el que establece una definición internacionalmente aceptada sobre lo que entendemos por migración planificada y bien gestionada. Y aquí entramos al tema de la gobernanza de la migración. Y yo creo que esto va a quedar muy claramente reflejado en las experiencias que nos contarán a continuación Honduras, México y Belice. Entendemos por gobernanza de la migración el conjunto de marcos que contienen normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas y tradiciones, así como estructuras organizativas, tanto a nivel nacional como subnacional, regional o internacional, y los procesos pertinentes que regulan y determinan la actuación de los estados en respuesta a la migración en todas sus formas, abordando tanto los derechos, pero también las obligaciones de las personas migrantes y fomentando la cooperación internacional. Esta es la definición de gobernanza de la migración que adoptamos a partir del marco de gobernanza para la migración. Este es el concepto, el esquema, perdón, general del marco de gobernanza para la migración, donde se reflejan los principios al lado izquierdo, los principios en los que se sustenta este marco y los objetivos que perseguimos con una buena gobernanza de la migración. Rápidamente a describir algunos aspectos de cada uno de estos principios y objetivos para que tengan una noción mucho más clara. En términos de los principios, son tres. Los principios del marco de gobernanza para la migración establece que una buena gobernanza de la migración debe empezar por adherirse a las normas internacionales y respetar los derechos de los migrantes. Para una buena gobernanza de la migración es necesario que el Estado se adhiera a las normas internacionales y al respeto de los derechos de los migrantes. Evidentemente, esto parte de la premisa de que la migración en condiciones humanas y de manera ordenada exige el cumplimiento del derecho internacional y la necesidad de respetar, proteger y satisfacer los derechos de las personas, tanto los que se encuentran de tránsito como los que se encuentran residiendo en nuestros países, independientemente de su condición migratoria. La protección de los derechos de las personas comprende también, esto es muy importante en estos momentos tan complejos, eh, la lucha contra la xenofobia, el racismo y la discriminación, tratando de promover una serie de normas y prácticas que respeten las condiciones de las personas migrantes. El segundo principio importante que establece el marco de gobernanza o el MIGOV es la necesidad de formular políticas con base en evidencia
claro, las políticas sectoriales con las que también se conecta se formulan mejor o más adecuadamente cuando se basan en hechos contrastados y en datos y en un enfoque de gobierno integral. Vamos a ver esto mucho más a profundidad en la sesión del próximo miércoles, el uso de datos, pero es importante mencionarlo hoy porque los temas relacionados con migración internacional suelen ser objeto de diversos debates a nivel nacional e internacional. Y a veces esos debates no necesariamente están respaldados por evidencia. Entonces es muy importante que el Estado conozca las condiciones en las que se movilizan las personas en su territorio. El Estado debe recabar, analizar y utilizar datos e información fidedigna sobre diversos aspectos relacionados con la migración, la demografía, los movimientos transfronterizos, los desplazamientos internos, las diásporas, los mercados laborales y tendencias de la migración en relación con otros aspectos de la vida nacional. Eh, el tercer principio, y este es el último de los principios del marco de gobernanza de la migración, es la necesidad de forjar asociaciones duraderas para encarar la migración y las cuestiones conexas. La naturaleza misma de la migración y la movilidad implica a diversos interlocutores. Una buena gobernanza de la migración necesariamente nos obliga a trabajar de la mano con otros actores del sector público, como lo decíamos al inicio, en distintos niveles de gobierno, pero también con actores del sector empleador, sector privado, actores de la sociedad civil, comunidades locales, los propios migrantes, sus familias, eh, organizaciones laborales, entre otros. Eh, Hay además una serie de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales cuyo mandato y trabajo eh, eh, disculpen, um, perdón, los obliga a trabajar o motiva a trabajar y establecer asociaciones con el Estado para atender los asuntos de la migración. Estos son los principios que establece el marco de gobernanza migratoria para avanzar hacia una gobernanza de la migración. Son las condiciones básicas mediante las cuales los países pueden diseñar políticas migratorias eh, robustas y adecuadas. Ahora vamos a ver rápidamente los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que podemos o que deberíamos establecer como norte en el diseño de políticas migratorias a partir del MIGOV? Hay tres objetivos, básicamente. El primero, perdón, creo que aquí hay un error de diseño. Voy a regresar a la imagen. El primero de los objetivos es el de fomentar el bienestar socioeconómico de los migrantes y la sociedad. Esto significa, entre otras razones, esto tiene que ver con las aceptación de que eh, la buena gobernanza de la migración y las políticas conexas a la gestión de la migración debería fomentar el bienestar socioeconómico de los migrantes y de la sociedad. Como todos sabemos, la pobreza, la inestabilidad, la falta de acceso a educación y otros servicios básicos son solo algunos de los factores que motivan a las personas, obligan a las personas a emigrar. Quienes se ven obligados a emigrar, a diferencia de quienes lo hacen por una opción propia, por una decisión propia, tendrán que hacerlo incluso o cuando prevalecen condiciones inadecuadas o peligrosas en sus países de origen. Y el problema es que a veces recurren precisamente para lograr eso. eh, acceden a servicios de contratistas, por ejemplo, de poca ética o inescrupulosos, o por ejemplo son objeto de redes de trata de personas y también de tráfico ilícito de migrantes. Entonces, cuando estas condiciones no se dan en el país de origen o en los países en los que residen las personas, la migración o la emigración es a veces una necesidad. Por eso debemos juntos tomar medidas de política que fomenten el bienestar socioeconómico de las personas, tanto en los países de origen como cuando estamos desde la posición de país de destino o país de tránsito. Es preciso en ese sentido que las leyes y las políticas se conciban para propiciar resultados socioeconómicos consolidados, tanto para los migrantes como para, obviamente, la población local. El segundo objetivo que buscamos
con el marco de gobernanza para la migración es abordar eficazmente los aspectos relativos a la movilidad en situaciones de crisis. Y estos son aspectos muy importantes en la actualidad. Crecientemente, millones de personas alrededor del mundo, y nuestra región no es una excepción, son desplazadas a raíz de diversos factores, algunos de carácter ambiental o natural, otros de carácter eh, social o económico. Incluso muchas poblaciones y muchos grupos de migrantes viven en países en los que están en una situación de crisis constantemente. Esas crisis tienen efectos considerables a largo plazo para los migrantes y para la sociedad. Por ello, la acción concertada de los diversos actores, tanto nacionales como subnacionales e internacionales, debe ser facilitar y prevenir eh, los efectos que tienen esas crisis en la población migrante, de conformidad con una serie de principios humanitarios y sobre todo, y esto es quizá lo más importante, promover soluciones a mediano y largo plazo para avanzar hacia una condición de desarrollo sostenible y que ya estas personas no se encuentren en una situación de crisis. Por último, el último objetivo que reconoce el marco de gobernanza para la migración es que la migración debería efectuarse de manera segura, ordenada y digna. Es importante asegurar que la migración se efectúe en condiciones seguras, de manera ordenada. Esto significa mitigar los riesgos asociados con las movilidades, con el movimiento de personas. Esto comprende desde la adopción de medidas sanitarias, y lo hemos visto en los últimos meses, cómo ha sido parte de la respuesta inmediata a la pandemia, medidas sanitarias transfronterizas eficaces, el reforzamiento de estrategias de salud pública para prevenir, por ejemplo, la propagación de enfermedades y proteger la salud de las personas migrantes y de la sociedad en general. El movimiento, el mantenimiento de la integridad de los mecanismos de migración y movilidad requiere la capacidad de los diversos actores para detectar, por ejemplo, los flujos de migración irregular y prohibir actividades transfronterizas ilícitas como las que mencionaba hace un momento. Es importante entonces que las entidades que se encargan o se ocupan de la gestión de la migración y de la gestión de fronteras específicamente trabajen de manera conjunta con las entidades responsables de la justicia, la seguridad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de tal manera que cuenten con información que puedan recopilar y también procesar en materia de inteligencia para así hacer frente a actividades como el terrorismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades irregulares que se dan ilícitas. Estos son los principios y objetivos del marco de gobernanza migratoria que pueden contribuir, servir como principios orientadores y como elementos orientadores para el diseño, implementación, evaluación de políticas migratorias. Hoy, como les decía al inicio, nos vamos a centrar en la parte de diseño y voy a ir rápidamente a mostrarles por qué puede ser útil. Recuerden ustedes el esquema que usé al inicio sobre los pasos para el diseño de políticas. Con esto termino y damos paso al panel. Y aquí lo que voy a hacer es básicamente ilustrar cómo podríamos usar el MIGOV. Por su diversidad en términos de, o su comprensión en términos de temas que reconoce o de las variables que se consideran, el MyGov puede, o el MiGov puede ayudarnos a conceptualizar el área de acción que queremos abordar o el problema que queremos abordar de una manera integral, comprensiva y de una manera holística. Pero también, por ejemplo, nos puede ayudar en el proceso de recolección de datos. Aquí pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, el portal de datos mundiales sobre migración que tenemos en la OIM y que sustenta precisamente una herramienta como los indicadores de gobernanza migratoria y otros instrumentos que hemos desarrollado recientemente, como los estudios de evaluación de necesidades de gobernanza, se sustenta precisamente en estos elementos que yo acabo de comentar. Los datos están ordenados en 6 dimensiones, respondiendo a los principios y objetivos del marco de gobernanza migratoria. Entonces, el MIGOV también nos ayuda en la fase de recolección, de recopilación de datos. También nos ayuda a identificar las posibles soluciones mediante, por ejemplo, un instrumento que vamos a ver el próximo miércoles, como el análisis de gobernanza migratoria. Podemos identificar cuáles son las áreas en las que debemos profundizar y mejorar y abordar o diseñar posibles soluciones. Y por supuesto, en la identificación de los objetivos alineados a los 3 grandes objetivos que explicaba hace un momento,
que de alguna manera engloban los objetivos más importantes hacia los cuales debemos avanzar gobernanza migratoria. Y finalmente nos ayuda considerando los tres principios, teniendo en cuenta la necesidad de adherirse a las normas, de formular políticas basadas en evidencia con un enfoque integral y de construir asociaciones duraderas, nos permite diseñar las medidas adecuadas para la gobernanza migratoria. Esto era rápidamente una ilustración de cómo podemos usar el marco de gobernanza migratoria y los principios que contiene para... para Renan, si puedes activar la cámara ahora para concluir, para, para utilizar en el proceso de diseño de políticas migratorias. Renan, no sé si puedes activar la cámara para concluir esta parte e iniciar ya con el panel. No, Fabio, desde acá no puedo controlar Ok, su cámara. perfecto. Bueno, creo que lo operó. Gracias, ya Eric lo hizo. Muchísimas gracias. Bueno, esta presentación tenía como fin hacer la descripción de cuáles son esos principios que pueden utilizar los países o incluso que algunos países ya están utilizando para diseñar sus políticas migratorias. Voy a invitar ahora a los tres panelistas para que se sumen a la presentación. Pueden activar su cámara, don Ricardo, ya aquí tenemos a don Miguel Ángel y doña María, si nos escucha, doña María, para que se sume a la presentación. Aquí tenemos ya a don Miguel Ángel Aguilar. Don Ricardo, si puede activar su cámara también, muchísimas gracias. Vamos ahora, después de haber visto esta corta presentación, quiero recordarles que en la sección de eCampus, donde está todo el material de este programa de formación de políticas, tenemos una serie de recursos adicionales. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, una serie de presentaciones relacionadas con el marco de gobernanza migratoria y documentos que pueden ampliar. Muchísimas gracias, doña María. Ya tenemos a doña María y don Ricardo, si puede activar su video y ya con él podríamos iniciar. Una pregunta, Gracias. yo tengo abierto el video. No sé si ustedes me miran o no me miran. Déjeme. Sí, perfecto. Sí, sí se ve. Gracias. Muy bien, muy buenos días. Entonces, habiendo finalizado esta corta presentación sobre el marco de gobernanza migratoria, quiero darle la bienvenida y agradecer, por supuesto, a los tres panelistas que nos acompañan el día de hoy. Realmente estamos complacidos por no solo compartir la experiencia de estos tres países, sino por el rol que estos tres panelistas juegan en el diseño de las políticas migratorias en sus países. Voy a presentarlos rápidamente y después vamos a iniciar el diálogo a partir de una serie de preguntas orientadoras. Don Ricardo Montes nos acompaña. Don Ricardo es viceministro de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización de Honduras. Él también fue secretario general de esta secretaría y también secretario general del Instituto Nacional Agrario en Honduras. Muy buenos días, señor viceministro, por acompañarnos. También nos acompaña don Miguel Ángel Aguilar Dorado. Don Miguel es el director general junto del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de México y también miembro de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Sociales de la UNAM. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y doña María Marín, finalmente, doña María es la directora del Departamento de Refugiados del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Migración en Belice. Ella fue también directora del Departamento de Inmigración y Nacionalidad en Belice. Muchísimas gracias, doña María, por acompañarnos. Vamos a iniciar entonces con las preguntas. Quiero preguntarle, Renan, si está funcionando bien el audio y el video de los tres panelistas para iniciar. Sí, Fabio, acabo de activar nuevamente a Doña María, que parece que por algún momento salió, pero ya está aceptada De nuevamente. acuerdo, gracias. Mientras se incorpora doña María, perfecto, ya está reincorporándose doña María. Voy a iniciar tal vez con don Miguel en México. Le rogaría a los panelistas que para poder conversar y conocer la experiencia de los tres países,
hagamos respuestas relativamente breves sobre cada una de las preguntas que voy a compartir con ustedes y después podemos profundizar incluso en la parte de participación con los países miembros de la CRM y con la organización de la sociedad civil que nos acompaña. Don Miguel, para empezar, ¿nos podrías comentar brevemente cuáles son los antecedentes más importantes de el diseño de política migratoria, particularmente el Programa Especial de Política Migratoria en México? ¿Cómo se justifica la elaboración del programa desde el punto de vista legislativo? ¿Cómo funciona esto en México? Claro, por supuesto, rapidísimo. Primero, hola a todas y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero celebrar este tipo de iniciativas en este contexto de la pandemia. Es un evento que ha dado giros muy interesantes a las formas en las que nos relacionamos y en las que aprendemos. Nos hemos puesto mucho a reflexionar sobre el papel de compartir espacios y aunque parece que el mundo se detuvo, en realidad lo que nosotros vemos es que le dio una celeridad diferente. Pienso, por ejemplo, que los procesos migratorios siguieron, que se hicieron más evidentes las brechas de desigualdad, al menos en sus efectos. La COVID nos ha enseñado que hay diferencias y que afecta de forma diferente. En este tenor, este tipo de actividades telemáticas, pues me parecen necesarias porque nos recuerdan que si bien estamos empeñados en sobrevivir, porque eso es lo que hacemos durante la pandemia, también entendemos que los procesos sociales continúan y continuarán y nuestro trabajo es seguir reflexionando sus aristas. Desde la descripción, que no es un asunto baladí, hasta la creación de políticas, pasando por lo que ya antes mencionó el doctor Marcelo Parni, de distinguir entre planes, programas, proyectos y políticas, que es lo que nos convoca justamente y que en este sentido son resultado de diagnósticos, estudios y de compilar evidencia. Lo que voy a hacer es un poquito darle cuerpo a lo que antes estuvo exponiendo, me parece que muy claro, Fabio, de cómo se hace una política migratoria. Les cuento muy rápido, me voy a centrar más que en el programa especial, en la nueva política migratoria. El proceso de la construcción la denominamos nueva política migratoria para 2019-2024. No partió de cero, esto hay que comentarlo, tiene como antecedente el programa espacial de migración del sexenio anterior, 2014-2018. Este fue el primer programa en materia en la historia de México, pero estaba basado en grandes dimensiones, dimensiones del tipo paz, dimensiones del tipo prosperidad global, legalidad y sensibilización. Estas grandes dimensiones complicaron no solo implementar la política, sino también monitorearla y seguir los objetivos, las metas, las líneas de acción establecidas, lo que le hizo un documento increíblemente importante, hay que reconocerlo, pero poco operativo. Sin embargo, este documento sentó las bases de programas y acciones específicas en las que se involucró de manera directa o indirecta a los 3 órdenes de gobierno. Cuando analizamos este programa, cuando nosotros llegamos, analizamos el programa, buscamos crear una nueva política migratoria que, si me permiten, adelanto un poco, es de integración y reintegración, y el enfoque es alejarnos de la securitización para sentarnos en el sujeto migrante. Bajamos el nivel de operacionalización y bajamos a componentes. Entonces, dejamos paz, legalidad, estas cosas como tan amplias y las hacemos más pequeñas, pero un poquito más operativas. Se las enuncio. Pensamos en corresponsabilidad, pensamos en migración ordenada, segura y regular. Me llamó mucho la atención que Migov sustituye la palabra regular por digno, eso habrá que platicarlo un montón. Atendemos la otra dimensión, es migración irregular, capacidades institucionales, protección de mexicanas y mexicanos en el exterior, integración y reintegración, este es un transversal, y el desarrollo de comunidades migrantes. ¿Qué pasó con esto? Y entro por la segunda parte de la pregunta de Fabio, que requirió la modificación de algunas legislaciones. Estamos modificando la ley de migración, se está modificando la Ley General de Población para permitir una implementación más eficiente. Incluso este diagnóstico, este diseño nos llevó a proponer algunas leyes para atender de otras formas la movilidad humana. Específicamente tenemos ya en la Cámara de Diputados una propuesta de ley para atender, prevenir y reparar el desplazamiento forzado interno. En cuanto a los tiempos, y para atenerme a los minutos que comentamos, les cuento que el objetivo de esta nueva política migratoria, dado que uno de los elementos principales se enfoca en la integración, insisto, de personas en movilidad, es que trascienda las administraciones. Los procesos de incorporación a las sociedades no están determinados por tiempos administrativos, sino por relaciones sociales, por emergencias, por necesidades, por economías y muchos otros elementos que no podemos calendarizar. Es probable que esta política sea reemplazada por otras con mejores propuestas, lo sabemos, pero por lo pronto, en términos metodológicos y apegándome mucho a la exposición de Fabio, hemos logrado una mejor operacionalización y está a nivel de observables. Cuando decimos, por ejemplo, corresponsabilidad, hablamos del Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica, hablamos de sus gobiernos, de sus instituciones y sus responsables. Les platico muy rápido la estructura administrativa del gobierno.
centra el proceso de sistematización y diseño de la política en la unidad de política migratoria y les platico en un momento más cómo estamos estructurados para diseñarla. Muchísimas gracias, don Miguel. Efectivamente, vamos a profundizar en esos aspectos que mencionas o que adelantas en algunas de las preguntas. Ahora, quiero complementar la respuesta que planteaba don Miguel para el caso Miguel. Miguel, si te parece, pues tal vez, gracias. Em, eh, Quisiera complementar lo que comentaba don Miguel, tal vez escuchando la experiencia de Belice. Doña María, en el caso de Belice, no sé si María nos escucha, en el caso de Belice, eh, también ha sido algún tipo de ajuste legislativo, normativo, en el proceso de diseño de la migratoria. Yes, I'm here listening. In Belize, as such, we do not have a national Cuando, cuando trato ciertas mm, estudios recientes, acabamos de empezar un movimiento para trabajar con con la parte de migración nacional como una política. Y lo importante, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los requerimientos de las políticas y estamos otros tenemos una evaluación de los aspectos más relevantes Can you please refresh
Para las personas que no están escuchando, tal vez es porque el intérprete también se desconectó y refrescó su navegador. Pero si no escuchan, pueden seleccionar floor para poder escuchar el piso completo de las intervenciones. Una vez que haya alguna intervención en inglés que necesiten la interpretación simultánea, ya pueden después seleccionar el idioma correspondiente. Disculpen la interrupción técnica. Gracias, Luis. Don Ricardo. ¿Puedes activar tu micrófono en la parte central? Gracias. Sí, sí. Es que no había escuchado cuando abrió Fabio, se cortó la transmisión también. No podía escuchar, lo Claro cambié, que sí. pero ya lo hice el cambio. Pues muy buenos días a todos y todas. Pues mediante este proceso es muy interesante, pues vemos que es un proceso de facilitación entre nosotros. Estamos cruzando fronteras sin necesidad de una visa o un pasaporte el día de hoy. Y eso nos acerca de una forma más fácil, con algunos fallos técnicos, pero lo podemos superar. Pero es una forma que la misma tecnología nos está permitiendo a nosotros acercarnos y poder atender situaciones que nos están alejando de alguna manera por cuestiones de salud, pero nos está acercando bajo esta modalidad. Pues bajo esta misma pregunta, pues dentro del Estado se ha identificado la necesidad de poder atender esta situación, este efecto, este fenómeno migratorio, en que por muchas condiciones, como ya han hablado los que me han antecedido, pues son temas que pueden ser por cuestiones de seguridad, por cuestiones de reintegración familiar, por cuestiones laborales, que las personas optan estas condiciones, pero la mejor manera de hacerlo de una manera regular. Quiero hablarles de los antecedentes de nuestra política que hemos estado trabajando. Pues en el proceso del diseño de la política surge de una necesidad de la existencia de un marco orientador, integrador y coordinación de las líneas de estrategia y de las acciones que impulsan en Estado para atender la temática migratoria. En Honduras no cuenta actualmente con la política migratoria, por lo cual se buscó la necesidad. El último intento de contar con una política migratoria fue como en 2006, pero no reunía los elementos de una política pública, sino más unos enunciados y acciones sin identificar resultados. La política en construcción está orientada a contar con acciones a corto, mediano y largo plazo. Pues un tema de necesidad y atender el fenómeno que actualmente afectó en la región y que poco a poco en otros años también se venía evolucionando hasta llegar en estos momentos que generó un efecto grande dentro de la región. Asimismo, se estableció una fuerza de tarea que estaba integrada inclusive por la primera dama de la nación. Pues ha sido una preocupación del Estado de Honduras, del presidente, de atender esta situación de los connacionales. Poder dar una asistencia a ellos, hacer diferentes actividades dentro de la región, entre los países fronterizos. Recordemos que nuestro país tiene la condición de un país de paso de la frontera que une también de América del Sur con América del Norte, pues esa es la condición que nosotros tenemos, que estratégicamente y comercialmente pues tiene buenas condiciones, pero también atrae otros fenómenos que nos vienen a afectar dentro de la región. Y la intención de nosotros es establecer condiciones que atender este tema migratorio, porque como dice la primera dama dentro de su discurso, no estamos viendo números de personas. Si bien sirve para estadísticas y para el levantamiento de datos, pues nosotros queremos saber la persona humana, ver las personas, sabemos que son seres humanos, ya sean nacionales o extranjeros que están circulando por nuestro territorio. Y la misma atención que queremos para nuestros connacionales también debemos brindarla también a los extranjeros que entran a nuestro territorio. Y esa es parte de la atención humanitaria que nosotros brindamos como país. Entonces la política nuestra va orientada a atender esta situación desde el gobierno local hasta el gobierno central, que estamos atendiendo esta temática y la integración de todos los actores de sociedad civil. Y también esto nos lleva a crear nuevas condiciones. En este momento también se está proponiendo dentro de la política una comisión presidencial de asuntos migratorios para que sea coordinada desde Casa Presidencial esta comisión. También continuar dentro de este proceso de la pandemia,
ha pensado un plan de contingencia. Recordemos que esta es una nueva condición que nos ha venido a afectar a todos el tema de la pandemia, pues necesitamos un plan adicional, un plan de contingencia que nos pueda ayudar. Estamos viendo que, pues, a raíz de este fenómeno, pues, nos va a tocar ajustar nuevas condiciones. Pues, después de este proceso viene un impacto grande económico que puede generar otro fenómeno más grande del tema migratorio a nivel de nuestro país o a nivel de otros países que buscan la necesidad de satisfacer una situación económica. Pues en este momento cualquier persona puede estar en un tema de endeudamiento, pérdida de trabajo, entonces va a generar una gran ola que va a afectar. Dentro del proceso de la política migratoria que nosotros estamos desarrollando también está involucrado el tema de la reforma legislativa, el tema de la ley de migración y extranjería, pero integrando actores. Es una ley que va orientada a, normalmente los marcos normativos surgen directamente de los congresos y a veces no atienden las necesidades reales de la nación. Pues nosotros estamos hablando desde este proceso a que esta ley salga de las necesidades a ser legisladas, a ser reguladas. De esta manera podemos satisfacer nosotros las realidades, porque las leyes son cambiantes conforme a las necesidades de la sociedad. Y los marcos normativos deben de ir encaminados a atender una situación real que estamos sucediendo y sobre todo legislar para atender la necesidad de la población, para atender un tipo de conflicto. Y la migración lo podemos ver de varios puntos de vista. Podemos verlo desde el punto de vista de seguridad y también desde el punto de vista humanitario. Y el enfoque de nosotros es atender realmente la necesidad que demanda la población. Efectivamente, debemos tener los controles de seguridad, que también eso genera una vulnerabilidad a nuestro sistema y a los países. Pero esa es la parte que nosotros debemos normar dentro de la ley, tanto la migración como la inmigración. Atenderla en el sentido también de la globalización. Así como nosotros pedimos la atención a nuestros connacionales, tenemos que tener la política de atención a las personas que vienen a residir a nuestros territorios. Ya sean, sí. No, perdón, porque me parece muy interesante la descripción que está haciendo ya del contenido, precisamente de lo que se espera incluir en la política, pero quería rescatar algo que usted mencionó, y es la posibilidad de establecer una comisión presidencial para asuntos migratorios. Quisiera ahora retomar este tema. Estamos trabajando, les comento, con doña María para que se pueda reincorporar, pero quisiera ahondar en el caso de México y después volvemos al tema de Honduras para abordar el segundo tema, que es el tema de los actores, porque también mencionaba don Ricardo el rol del Congreso. Es un actor realmente relevante en este tema, junto con otros actores. Si le parece, Miguel Ángel, si podemos retomar, tal vez, don Ricardo, y ahora profundizamos en este tema. Muchas gracias. Miguel Ángel, en el caso de México, el proceso de diseño de la nueva política migratoria, ¿parte de un grupo de trabajo, una comisión ya existente, o se crea una para hacer el diseño de esta nueva política migratoria? ¿Cuáles actores se involucraron en ese proceso? Si nos puedes describir brevemente esa participación de diversos actores. Sí, no sé si me escuchan. Ya me encendieron el micrófono. Muchísimas gracias, René. Les comentaba hace un momento, el gobierno de México pone el proceso de tener los insumos y diseñar la política justo en la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas, la cual se encarga además de organizar y facilitar el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Tenemos el Consejo Consultivo, que es un organismo que funciona como un espacio de diálogo, es un espacio de discusión permanente con representantes, por supuesto, de gobierno de los 3 niveles, pero también de sociedad civil y de la academia. Todos tienen voz, todos tienen voto, se pone la agenda y con frecuencia sociedad civil y académica señalan puntos que desde el gobierno no observamos. Por ejemplo, y esto lo hago a un nivel de autocrítica, fueron, insisto, la academia y las organizaciones de la sociedad civil quienes nos mostraron que existían los desplazados forzados internos, que eran en su inmensa mayoría atendidos por la sociedad civil. Entonces fueron ellos quienes señalaron que había una gran omisión por parte del Estado y lo que teníamos que hacer. Esto parte del Consejo Consultivo. Entonces, con las atribuciones de la Unidad de Política Migratoria, con las sesiones del Consejo Consultivo, con las mesas de trabajo en los estados y con la evidencia empírica, llevamos a cabo el proceso de diseño e implementación de las políticas públicas.
olvidé mencionarlo, lo expondré un poco más adelante, pero tenemos foros de consulta con presencia de diversas organizaciones internacionales. En este proceso nos reunimos con grupos de expertos y de expertas para diseñar programas relacionados con la política migratoria. Hicimos, por ejemplo, el Foro de Migración y Refugio. Después hicimos foros de desplazamiento forzado interno para la creación del Programa Nacional de Derechos Humanos y tuvimos incluso un foro binacional de integración y reintegración de personas en contextos de movilidad. Para nosotros es muy importante saber qué está pasando tanto en la frontera sur como en la frontera norte de nuestro país. A nivel nacional, tenemos un comité técnico especializado en dinámica demográfica. Aquí trabajamos para medir el impacto presupuestario, por ejemplo. Con refugiados trabajamos con ACNUR. Tenemos un grupo interinstitucional sobre migración internacional y, por supuesto, participamos en el sistema de atención integral a niños, niñas y adolescentes. Nos vinculamos con muchas agencias del sistema de Naciones Unidas. Les platico, por ejemplo, muy rápido, que me servirá para hilar algunas otras cosas. Hace poco presentamos avances en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas para Prevenir el Delito y el Crimen. Aquí trabajamos con ellos sobre flujos financieros asociados al coyotaje. Un documento que es increíblemente valioso, que pronto daremos a conocer, y que lo que hicimos fue utilizar la encuesta sobre migración de la frontera sur para hacer el seguimiento del dinero involucrado en el flujo irregular de migrantes en tránsito por México. Algo que Fabio tocó antes cuando dijo que en los objetivos MIGOV hay la relación con el bienestar socioeconómico de los migrantes y de la sociedad. Bueno, pues con esta vinculación con diversas agencias internacionales pudimos hacer este tipo de seguimiento. Asimismo, recuperamos experiencias de personas expertas en todos los temas. Tenemos la agenda de movilidad, de la movilidad humana es como algo que siempre está presente. Recibimos la visita del Observatorio de Desplazamiento Interno. Fuimos a Chiapas, estuvimos en Ciudad de México, se presentó el informe mundial, trabajamos con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, trabajamos con el Servicio de Caracterización de Población Desplazada. Por último, insisto, me va a pegarme mucho el tiempo, tuvimos muchas reuniones con diversos actores recopilando programas, acciones y buenas prácticas a fin de llevar a cabo una evaluación del desempeño del gobierno federal para el Pacto Mundial. Estas directrices de política pública deben ser complementadas por la ciudadanía de manera permanente. Por ello, tenemos abiertos los espacios de diálogo con diferentes sectores de la sociedad. ¿Qué hacemos entonces en gran resumen? Estructuralmente está la unidad de política migratoria. En la unidad de política migratoria somos los encargados, pero nosotros entendemos, nos queda clarísimo que la migración es un proceso, no es un fenómeno, es un proceso transversal y que en ese sentido tenemos que vincularnos con todos y todas las instituciones que son pertinentes. Específicamente lo que les comentaba, tenemos mucha cercanía con sociedad civil y muchísima cercanía con la academia, lo cual ha resultado maravilloso. Muchísimas gracias, don Ricardo. Si le parece, voy a verificar si doña María nos escucha y puede participar en esta, y luego regreso con el caso de Honduras. Doña María, ¿nos escucha bien? ¿Nos puede...? Estamos abordando el tema, perfecto. Muchísimas gracias. Nos alegra mucho que ya esté de vuelta. Estamos abordando brevemente el tema de cuáles actores participan en el proceso de diseño de la política migratoria. Y yo creo que tanto el caso de Honduras Honduras y Belice es muy interesante porque realmente están empezando a construir esa política. Nos interesaría si puede describir brevemente si existía alguna comisión, equipo de trabajo ya establecido para ese diseño de la política migratoria, o si involucraron a diversos actores públicos y privados en este proceso. Okay, so if you allow me to go first. Right. Muy bien. Sí, teníamos un comité directivo que ya estaba formado cuando empezamos en el 2018. Teníamos el director general, que creo que es algo similar a lo que tenemos en Centroamérica y México también. Y también estamos viendo los distintos aspectos, trabajando con otras agencias. Y también tenemos representación. A doña María. No hay audio. No,
Luis, creo que perdimos nuevamente a doña María, ¿no? Se detuvo la cámara de ella, es la conexión, parece. Sí. Bueno. Yes, there is, in fact. Okay. Sí, nos reporta la intérprete que hay un problema de conectividad y tenemos a... Been able to also basically attract the attention of some other civil society organizations. For example, the Belize Chamber of Commerce and Industry has basically indicated their concern and their interest and have basically put their call for a national migration policy framework to be developed. So we are in the baby steps, but the groundwork is actually being done. The foundation is being built for that that document to be developed. Like I mentioned earlier, the research, there's been research into the legislation and the qualitative survey to be able to better understand what's happening on the ground. We have the office of the representatives from the office of the Prime Minister that are actually involved in the steering committee and represented in the steering committee. So we have the interest from the highest level of the country. Feeding into that steering committee, we have the national technical focal points, again, who are individuals from the related government agencies. We have international organizations such as UNHCR that is involved. El ACNUR, que también está involucrado, y la OIM, pero como mencionaban antes, también estamos tratando de establecer las bases, tomando los pasos necesarios para poder de esta forma compartir las bases que nosotros vamos a definir tal vez como parte de un proceso de consulta y parte de las distintas organizaciones con las Regresar al caso de Honduras, porque doña María mencionó algo que me parece, don Ricardo, muy importante, y es el tema de que el diseño de la política migratoria nazca desde una decisión del más alto nivel. Es decir, que haya un compromiso del más alto nivel y que se refleje en los actores que obviamente diseñan la política. ¿Puedes profundizar un poco en el caso de Honduras en ese tema? No sé si exactamente quieren ver la parte del proceso que estamos trabajando actualmente, cómo lo estamos desarrollando. Pues, para la construcción de la política se ha contado con el apoyo de OIM a través de la contratación de la consultoría, siendo ejecutada por el Instituto de Estudios Migratorios y Paz de Colombia, y que está liderado por don Sergio Bueno, perdón. Como inicio de este proceso se realizaron varias reuniones con ministros y viceministros para recolectar la información sobre lo que se espera de este proceso, así como solicitar alguna documentación necesaria para análisis del contacto migratorio y de abordaje en las instituciones públicas, obtener una visión amplia sobre el manejo de la migración en Honduras, los desafíos y encaminar la propuesta política de la migración integral. Se dio una encuesta de percepción online en los principales intervinientes que desarrollan algún rol frente a las demandas de materia migratoria. La encuesta online fue remitida a 60 actores identificados y que fue atendida con 42 participantes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, de los cuales 30 pertenecen al sector estatal, 2 ONGs,
una organización internacional, un organismo colegiado y 5 de otros actores, y cuya incidencia en las prácticas migratorias es esencial. Se realizaron talleres, los primeros de ellos corresponden al ejercicio de identificación de intervinientes, al cual posibilitó determinar 114 actores, 3 representantes de los poderes públicos, 3 de los organismos de control, 2 de organismos electorales, 15 de secretarías de Estado, 2 entes territoriales, 12 entidades desconcentradas, 8 dependencias específicas en temas migratorios, 10 organismos de integración y direccionamiento nacional, 30 instancias internacionales, 4 organismos de integración regional, 16 organizaciones no gubernamentales, 4 agremiaciones del sector privado y 5 representantes de la academia. La importancia que se le ha dado desde del Poder Ejecutivo y el de más alto nivel, pues ha generado un impacto, y esa es una de las estrategias que hemos utilizado nosotros, porque es un tema que es un tema primordial y de preocupación del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, y en la cual ha estado liderando en la fuerza de tarea la primera dama. No sé si quieren que les haga alguna inducción sobre la temática, sobre este nuevo organismo de la Comisión Presidencial de Asuntos Migratorios, si quieren tener una breve introducción sobre la temática. Si les Muy gustaría. brevemente, don Ricardo, si nos puede explicar efectivamente cuál sería la lógica de esta comisión. Gracias. Pues mire, los antecedentes han sido las situaciones que ha estado viviendo el país, casualmente desde la época del huracán Mitch, la crisis económica, social y política del 2000, la migración de hombres y mujeres menores no acompañados del 2000, aumento exponencial de los retornos de 2013-2014, la declaración de emergencia humanitaria para la atención de la niñez migrante no acompañada y de sus unidades familiares. Y la justificación es el aumento de los flujos migratorios en Honduras y en el mundo, la emisión y ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, los lineamientos de gobernanza migrantes y gestión migratoria por parte de la OIM y Naciones Unidas, el enfoque del gobierno integral en la coordinación vertical y horizontal en el marco de la gobernanza de las migraciones, el perfil de la gobernanza migratoria de Honduras recomienda la definición, una instancia coordinadora, la ley marco regional en materia migratoria y en panorama regional. Honduras sería el primer país en la región institucionalizar una instancia de coordinación y articulación migratoria. El acuerdo de cooperación de asilo también que hemos suscrito también. Y esta temática pues ha permitido que la necesidad de crear este organismo de atención. Y es una actividad que se ha estado realizando, no es algo que se va a empezar a realizar. Si lo que andamos buscando es consolidarla de una manera institucional y que quede ya integrada dentro del sistema nacional, con una fuerza que venga desde la presidencia hacia abajo. Y por lo tanto, porque se ha identificado como un tema de interés nacional y que afecta a la vida diaria. Y por lo tanto, al tener esa verticalidad, pues nos permite a nosotros a integrar a todos los actores, a todas las instituciones y sobre todo involucrar, si ustedes vieron, a todos los actores que se han involucrado dentro de este proceso, para que sean parte de la solución. Porque si el gobierno se desaparta de las realidades y de la opinión de los actores de sociedad civil, de empresas mercantiles, de organismos internacionales, estaríamos trabajando en un proceso aislado, sin poder tener una atención integral a este proceso. Y sobre todo, esa es la parte de la estrategia que se ha identificado, la intención desde Casa Presidencial de poder realizar estos lineamientos, porque al final el Poder Ejecutivo y sus instituciones son las que van a definir y van a poder integrar este esfuerzo, desde el tema de vista de salud, de educación, medio ambiente. Son temas que al final afectan desde la migración irregular, que pueden influir también la residencia de nuevos visitantes extranjeros a nuestro territorio, influye en todo el sistema nacional, educación, en el tema económico. Entonces, si vemos, es un abordaje integral y desde un mandato presidencial.
Excelente. Muchísimas gracias, don Ricardo. Yo creo que la respuesta nos deja entrever efectivamente la importancia de una amplia participación y de consulta en el proceso de diseño. También coincidía con lo que Miguel Ángel destacaba en el caso de México y parte de lo que comentaba doña María en Belice. Y aquí también quiero rescatar algo. No solo es importante que participen estos actores en el proceso de consulta, sino que eso en alguna medida los va a hacer, digamos, copartícipes del proceso de implementación de esa política. A mí me llamaba mucho la atención que en los 3 países se ha hecho mención a diversos recursos que han utilizado para el diseño de la política, desde obviamente recursos institucionales, equipos técnicos, la UPM en México, etcétera. En Honduras nos destacaba don Ricardo el apoyo que se ha dado a través de un consultor senior y de un equipo, de una organización que ha apoyado al país en este proceso. Belice también comentaba el rol de las agencias internacionales. ¿Podrían ahondar brevemente en el tema de cómo sumar esos recursos? ¿Cómo los países deciden dónde utilizan el apoyo de una agencia internacional? ¿Qué marco de referencias utilizan para diseñar una política? ¿Cuáles son los activos y los recursos que toman en cuenta a la hora de diseñar una política migratoria? Si les parece, empiezo por don Miguel Ángel y después don Ricardo puede ahondar en ese tema. Sí, claro, muy interesante las participaciones. En realidad empecé a notar un montón de cosas. Particularmente voy a retomar un poquito y luego respondo a tu pregunta sobre los tipos y los niveles de los actores en términos de responsabilidad. Les platico muy rápido nuestra experiencia en México. Hicimos los foros que les platiqué y empezamos a movernos por todos los estados porque entendimos que hay una política, gran política que cae en este término de verticalidad, pero que en el momento de la aplicación necesita diferentes actores y diferentes responsabilidades, porque no era lo mismo intentar aplicar una política en un municipio que intentarla aplicar en Ciudad de México, donde no tenemos tanta población migrante. Tenemos muchísimos refugiados, pero no una población migrante en tránsito, por ejemplo. Entonces era muy importante ver cuál era el tipo de actor y cuál era el tipo de responsabilidad y los niveles en los que participaba. Empezamos a incorporar un montón de gente porque hay algo que, este es un parentético muy pequeño, pero que sí me gustaría que en algún momento platicáramos. Cualquier aplicación o implementación de una política pública se enfrenta a los obstáculos que nosotros denominamos culturales, que tienen que ver en este caso con la xenofobia y el racismo, que existe y que hay que atenderlo y que hay que buscar la forma en que nos permite operar la política migratoria que estamos diciendo que diseñamos. En términos de lo que preguntabas ahora, de los recursos, de los datos, de los marcos normativos, etcétera, que utilizamos, para nosotros fue muy claro, lo comenté hace un momento y lo ha comentado tanto Ricardo como doña María, que no hay diseño público, no hay diseño de una política pública sin una base empírica. Entonces la unidad de política migratoria le avienta un impulso muy importante al Centro de Estudios Migratorios, que es el espacio que tengo la fortuna de dirigir, y tenemos un área de investigación que toma en cuenta los marcos normativos y que conjunto con mi secundaria, que es el área de estadística, generamos estudios, generamos informes, entendemos cuáles son las necesidades de las poblaciones en contextos de movilidad y empezamos a aventar publicaciones. Hay dos, les menciono un par. Hay un boletín de estadísticas sobre delitos perpetrados contra personas migrantes irregulares en su travesía por México. La versión final la revisé ayer y pronto la voy a publicar, se las hago llegar de inmediato. Hicimos un número especial sobre muertes de migrantes irregulares en tránsito por México. ¿Qué quiero destacar con estas cosas? Lo primero es que tuvimos un impulso para hacerlo. Lo segundo es que empezamos a tocar temas muy incómodos para el Estado, pero que existe la apertura, ¿no? Y la idea es que con estos diagnósticos que señalan tanta crueldad, podamos empezar a diseñar políticas que responden a necesidades y que podamos implementar. Además de los principios de gobernanza vistos desde el ámbito de los derechos humanos, los hicimos compromiso para México. Empezamos a firmar los acuerdos internacionales, aunque no todos tienen carácter vinculante, hay que decirlo. El más reciente es que México impulsó el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Se adoptó en 2018. Y después, con CRM, por supuesto, celebramos estos grandes avances en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración, sobre todo lo que respecta en protección de sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad. México está impulsando mucho la defensa de grupos vulnerables en los distintos espacios de los que forma parte. Por otro lado, reconocer el valor estratégico que tiene este espacio para mejorar la gestión fronteriza en nuestras naciones. Creemos que a partir de la conferencia, quiero decirlo ya de una vez, vamos a generar estrategias conjuntas sobre aspectos específicos de la migración, como lo que tiene que ver con el aspecto laboral.
Finalmente, estamos convencidos de que es posible acercarnos a la meta de erradicar la migración por hambre. Todos estos marcos normativos, todos estos acuerdos en materia de derechos humanos se están conjuntando en las investigaciones que realizamos de manera continua, porque lo que hacemos es identificar los cambios en las dinámicas de movilidad humana. La Unidad de Política Migratoria es quien, a partir de las investigaciones del análisis sobre la movilidad humana, permite orientar e informar la implementación de la política migratoria. Eso es lo que estamos utilizando. Buscamos las buenas prácticas de otros países, iniciamos un proceso de diseño de políticas siempre sobre la base de la evidencia. E insisto, la evidencia no siempre es halagüeña, generalmente es todo lo contrario, ¿no? Pone el dedo sobre la llaga de un montón de cosas que no se han hecho y que necesitamos hacer. Hay unas que se han empezado a implementar, hay unas que no hemos podido empezar a implementar, porque hay un actor que siempre dejamos de lado y que para mí ha sido muy importante, las sociedades. Tienen un montón de cosas que decirnos y hay que también trabajar con ellos. Entonces, eso es más o menos como podría responder a los recursos utilizados en el diseño. Excelente, Miguel Ángel. Realmente hiciste una descripción que me hacía mucho pensar efectivamente en el principio 1 y 2 de MIGOV, ¿no? Es decir, la adherencia a una serie de marcos voluntarios, algunos de carácter vinculante, pero también un proceso de diseño basado en la evidencia, la utilización de estadística, los estudios que ustedes generan desde el centro de estudios. Realmente es una muy buena ilustración de cómo se suman este tipo de recursos a la hora del diseño. Don Ricardo, quisiera tocar un tema sensible con usted en este tema de los recursos. Creo que lo hemos tocado muy levemente en la sesión de hoy. Y es el tema de los recursos financieros, el tema del presupuesto. ¿Cómo hacemos en el proceso de diseño de políticas migratorias para, ya hemos visto que se utilizan marcos normativos voluntarios o generales, que se utiliza el apoyo de consultores, la evidencia, la estadística, se suman apoyos de las agencias internacionales, pero a la hora de diseñar la política, decir, ok, vamos a ir por este camino, ¿cómo se expresa eso en el tema presupuestario del país? ¿Cuál ha sido la experiencia de Honduras en ese sentido? Pues bueno, viendo que los recursos, como dice, hay que reducir los costos y maximizar los recursos. Si bien es cierto, es un tema de inversión dentro de este proceso y de fortalecimiento institucionales, pero realmente es de readecuar los recursos con que se cuentan actualmente. Y sobre todo en este momento de crisis mundial que nos ha tocado hacer una nueva reestructuración dentro de este proceso, que no se ha buscado tanto endeudamiento, sino redirigir los fondos que tienen dentro del Estado. Recordemos que el impacto de la situación, de la problemática en la nación, realmente si lo enfocamos de una manera de los recursos institucionales a fortalecer esas capacidades, es un tema que hemos orientado también, que la política migratoria nuestra va enfocada desde el gobierno local, en las incidencias que ha estado haciendo. Entonces, en esta temática, por eso en esta política se ve reflejada también en todo el tema de los migrantes retornados, las situaciones, el análisis que hemos realizado sobre esta temática y sobre todo es llevarlo a nivel departamental y bajarlo a nivel municipal, porque cada actor, cada municipio, en la forma que estamos diseñados nosotros en la delimitación política, pues tenemos departamentos y municipios. Si los recursos integramos a todos los actores que integran, vamos a integrar todo este proceso, los recursos redirigirlos directamente a atender una problemática de cada comunidad, porque cada comunidad es diferente. Entonces, cada uno, al enfocar esos recursos económicos en temas de educación y salud, realmente vamos a atender las necesidades reales de la población dentro de esta temática. Y al reorientar estos recursos y siendo una disposición que viene de la presidencia, pues nos permite a nosotros que esos recursos ya asignados pueden atenderse directamente a la necesidad y a la demanda de la población directamente, aparte de las cooperaciones de asistencia técnica que nos brindan los organismos internacionales. Entonces, vemos que realmente no se ve como un gasto, sino como una inversión. Y parte, dentro de las estrategias de ciudadanía están integrados actores de sociedad civil, que son colaboradores. Ellos mismos también son gestores internacionales que con fondos los ayudan a fortalecer esas capacidades regionales. Estos actores de asociaciones civiles organizadas están por todo el territorio nacional, viéndolos como aliados estratégicos para fortalecer estas condiciones. Al integrarlos,
son parte de una solución en conjunto para verlo. Y viendo la intención del Estado de atender esa situación, pues unimos esfuerzos y los recursos que iban de una manera más focalizados. Y si atendemos desde el municipio, no necesariamente se tiene que atender desde el nivel central. Estamos atendiendo desde abajo. Y esa es la forma de poder atender la necesidad en base a la condición de cada territorio. Y esa es la forma de fortalecer por una demanda de trabajo, educación, salud. Esa es una forma de atender la situación real de cada localidad. Y esa es la manera de poder maximizar los recursos que tenemos y de los procesos de descentralización que también se vinculan a los gobiernos locales. Y esa es parte de, si los gobiernos locales se muestran ajenos a las situaciones de su población, entonces, ¿de qué manera podemos atender esa situación? Esa es la parte de la integración de todos los actores y sectores de empresas privadas, que son los que generan y demandan la mano de obra, generan el trabajo y las oportunidades de empleo. Entonces, estamos estructurando. Por eso es la necesidad de una política pública, realmente. Porque a veces nosotros queremos atender una problemática nacional mediante una ley. Efectivamente, la ley viene a regular temas. Pero si si la ley se desaparta de una necesidad real, a veces la ley solo se queda para atender una tramitología, tramitar una residencia, tramitar un pasaporte. Y realmente no es eso lo que realmente. La ley debe ir integrada a una situación real, a una problemática que tenemos y debemos de atender. Cualquier tramitología está bien, pero si la ley también desaparta las realidades, por lo cual demanda una política pública para integrar a todos los actores a la solución del problema que se ha identificado. Y esa es una forma de nosotros poder atender. Y estos recursos realmente sean de una manera mejor administrados desde los gobiernos locales. Muchísimas gracias, don Ricardo. Muy interesante esa idea que plantea de cómo los recursos no necesariamente tienen que estar solamente en el gobierno central, sino también a nivel subnacional. Yo creo que hemos visto, y ya con esta la última pregunta del panel, y luego iniciamos la participación de los demás países miembros y la sociedad civil en la CRM para que los panelistas se queden respondiendo, atendiendo sus preguntas. Hemos visto en este panel la importancia de la participación de diversos actores en el diseño de esta política, cómo se suman una serie de recursos técnicos, económicos, humanos al proceso de diseño y políticos también. Y creo que ha sido todo en un tono realmente positivo porque queríamos abordarlo desde esa perspectiva. Sin embargo, en la realidad, la migración internacional es un tema complejo y a veces controversial. Entonces yo quisiera en la última pregunta que abordáramos lo siguiente con los dos panelistas. ¿Podría mencionar algún reto o limitación encontrado en este proceso de diseño de una nueva política migratoria? ¿Han podido identificar factores o actores o fuerzas que se opusieran al diseño de esa política migratoria y que pusieran en riesgo su implementación? Si les parece, podemos empezar Miguel Ángel y terminamos con don Ricardo. Sí, de acuerdo. A ver, bien. La Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas, les comenté, bueno, toda mi participación ha sido, estamos buscando que nuestras acciones sienten las bases para llevar a cabo transformaciones profundas a nivel de empezar a decir, estas son ausencias del Estado, en términos de desplazamiento forzado interno, en términos de xenofobia y racismo. Hemos buscado que se modifique lo económico, lo político, lo social, y que ya movimos algunas leyes, que lanzamos algunas propuestas, ha sido un trabajo como muy, digamos de la forma más coloquial, muy rudo. Sin embargo, el gran reto es que la implementación de la política se corresponda con el diseño de la misma. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estamos en una posición estratégica, somos un territorio en el que miles de personas recorren todos los días para llegar a Estados Unidos, sumamos contextos que van a dificultar la implementación, hay violencias, hay crimen organizado, hay tráfico ilícito de migrantes que se han llevado, que se temen medidas auxiliares como la presencia de la Guardia Nacional, es un organismo policial creado recién en zonas fronterizas, y que al final están haciendo una especie como de cuidado de la migración en términos en los que no tendría que estar haciéndolo. Nos queda claro que cualquier violación de derechos humanos debe tener consecuencias y que la vigilancia constante hacia estos organismos de tipo policiales es fundamental. Hay que preservar la seguridad de las personas migrantes, pero también es un hecho que la concordancia entre nuestro diseño y la puesta en marcha de estas políticas públicas requiere del desarrollo de capacidades institucionales.
Hicimos esta gran política, la lanzamos, es como muy interesante, pero hay instituciones que no estaban ni en disposición ni en posibilidad de echarla a andar. Y por supuesto, esto que ha sido muy insistente, en verdad me parece imprescindible que se considere en el momento de hacer políticas públicas las dinámicas históricas compartidas, y las compartimos, por ejemplo, toda la región. Hablo de cosas tan sencillas y tan terribles, sencillas por cotidianas, digamos, pero como asumir al migrante como una mercancía, de estar viendo a la migración como una llave que se puede abrir y que se puede cerrar a voluntad. Es fundamental entonces que la movilidad humana continúe o busque ser atendida a partir de la cooperación institucional. A pesar de la difícil coyuntura internacional, por ejemplo, provocada por la pandemia, nosotros desde el Gobierno de México se tomó la decisión de seguir recibiendo solicitudes de instrumentos migratorios y de protección internacional, a la vez que se trabaja para agilizar los trámites necesarios para los tiempos. Se conformaron comisiones como la intersecretarial, encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se presentó el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica y hemos estado buscando que al menos el 25% del PIB se destine a la inversión, del cual este 6% tendría que ir, un 6% de este 25% tendría que ir a la infraestructura. Hay que promover la integración comercial y un montón de cosas. El gran reto, pero esto ya no lo quisiera aventar solo a México, el gran reto en la región pues es que estamos en un contexto en el que los controles estatales de algunos países siguen siendo muy limitantes, excluyentes, por lo que hacen que la entrada sea muy difícil y se determine a ciertos grupos en los territorios. Esto impacta mucho en los flujos y en las formas en las que se configuran los procesos migratorios. Hay que pensar otra vez la gobernanza migratoria como una herramienta que permite a los estados atender la migración desde una óptica de los derechos humanos y generar estándares desde los cuales se pueda trabajar y se pueda garantizar el ejercicio y se pueda ver que las instituciones están funcionando. Otra cosa que ha sido un obstáculo es esta necesidad de ser muchísimo más claro en las acciones específicas para atender a poblaciones que se encuentran en situaciones de más vulnerabilidad de solo ser migrantes. NNA, personas con protección internacional, mujeres embarazadas, personas indígenas, discapacitados, discapacitadas, personas de la tercera edad, población LGBTTIQ+, que habíamos como un poco descuidado, porque pareciera que todos los flujos flujos migratorios estaban compuestos por el mismo tipo de personas y estamos viendo que definitivamente no es así y hay que diseñar, como antes comentó el compañero Ricardo, estrategias específicas para lugares específicos. Hay que reconocer que hay interdependencia en estos procesos, hay que reconocer que son complejos, hay que ver las dinámicas de cooperación no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Eso es importante ahora que estamos en CRM, ¿no? Nuestra región tiene esta larga tradición de cooperación y la presente coyuntura, bueno, pues ya nos dijo, hay oportunidades importantes para trabajar de manera conjunta y establecer responsabilidades. Eso creo, Fabio, que han sido como nuestros principales retos y algunas de las formas que estamos intentando solucionarlos. Insisto, algunas ya están muy trabajadas, otras son apenas una barrida, ¿no? Un primer acercamiento diagnóstico. Excelente, muchísimas gracias, don Miguel. Mencionabas algo que abordamos muchísimo en el panel anterior y era la complejidad de los nuevos flujos migratorios que efectivamente combinan diversas motivaciones y eso es todo un reto para la implementación de las políticas. Don Ricardo, para concluir el panel y ya dar inicio al intercambio de preguntas y respuestas con los participantes, ¿cuál dirías que ha sido el reto más importante en el proceso de diseño de la política migratoria en Honduras? Pues bueno, uno de los retos es realmente poder concluir este proyecto de la política migratoria. También que la actual ley que tenemos se adapte directamente a la política, porque de esa manera vamos a atender una necesidad que anteriormente se lo había comentado. Si una ley se está desapartando realmente a la demanda y a la política que realmente va a atender la necesidad que realmente tiene la población, prácticamente sería una ley, como le digo yo, de tramitología. Una ley de un simple que va a regular los procesos de migración e inmigración. Entonces, creo que no estaría dando una solución. Y aparte de los retos es fortalecer este lazo que ya tenemos con los actores, con los que estamos articulando estos esfuerzos. Mantener estas relaciones, que lejos de tener una oposición, se ha visto con buenos ojos este proceso de la creación de una política migratoria y eso nos agrada, que pues creo que se ha trabajado de la mejor manera. Y la mejor manera pues es involucrar a los actores y verse esto como una problemática y la preocupación del Estado
del gobierno de atender esta temática. Y creo que al mirar con buenos ojos esa intención, no es algo de parte del Estado, decidimos hacer esto y no lo vamos a involucrar y tomamos acciones, porque de esa manera a veces no encontramos la solución, porque no escuchamos a los actores que debemos de escuchar, actores nacionales, internacionales, organizaciones de sociedad civil y del sector empresarial. También tenemos que involucrar a todos estos actores para que nos ayuden a atender este tipo de problemáticas. Pero realmente ha sido un aporte bien positivo de parte de ellos, una integración, y ese es uno de los retos, mantener este fortalecimiento de actuación. Y creo que lo vamos a continuar manteniendo esta relación en virtud de que son parte de la solución, se han involucrado como parte de la solución. Entonces, al llamar a las personas y decirles, señores, tenemos este problema, necesitamos enfrentarlo, necesitamos que nos ayuden a solucionar esta situación que nos afecta a nivel nacional. Entonces, la gente se forma parte de la solución y al escucharlos, pues, es una parte del fortalecimiento que tenemos nosotros en este proceso. Y uno de los obstáculos que podemos decir actualmente, pues, que nos ha limitado un poco es este tema de la pandemia, porque nos ha hecho cambiar el esquema de trabajo. Pero como lo dije en un inicio, se ha establecido un plan B para poder articular a través de talleres virtuales, que ya los estamos haciendo. Casualmente, el día lunes, pues ya iniciamos este proceso de trabajo con el grupo de la consultoría y siempre tenemos reuniones virtuales con ellos. Inclusive antes de la pandemia ya teníamos procesos anteriores a eso para darle continuidad, porque también las limitaciones de viaje y todo ese tipo de acciones y las reuniones presenciales pues limitan, pero no ha sido un obstáculo. Realmente nos limita algo la pandemia, pero la mejor forma es tener una opción B. Lo hemos hecho a nivel de este proceso de la política y también dentro de los POA institucionales. Nos ha hecho hacer un traslado al proceso virtual, de una forma de garantizar este resultado, que es el principal reto, lograr que esta política sea implementada y hacer la reforma legislativa adaptándola a las necesidades reales. Muchísimas gracias, don Ricardo. Muchísimas gracias. Yo creo que son dos temas realmente importantes en términos de diseño, ese gap entre la implementación y el diseño y la sostenibilidad que identificaba don Ricardo. Muchísimas gracias a ambos panelistas por habernos acompañado en esta parte de la sesión. Les pido que se queden, tanto a don Ricardo como a don Miguel Ángel, para atender las preguntas de los participantes. Luis Alonso. Muchas gracias, Fabio, y a vos también te pido que te quedes en pantalla para acompañarnos también en esta sección de preguntas y respuestas. Invitar a los participantes, por favor, a hacer sus preguntas, comentarios. Pueden hacerlo, por favor, anotando su nombre en el chat, en la pestaña de participantes, para yo poder llevar el control de asistencia. Y también, una vez que anotan su nombre, por favor, presionan el botón azul en la esquina inferior derecha para que nuestros compañeros de la parte técnica puedan darles la palabra. Tenemos en primer lugar, por el orden, a la señora Gabriela Rodríguez de CIDEUM, de la ROCOM, y también a Elena Olea. En primer lugar, doña Gabriela, le damos la palabra. Por favor, abra su cámara y micrófono. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doña Gabriela. Muchas gracias por la invitación y por esta interesante reunión de hoy. Yo quisiera referirme principalmente a que se observa un gran positivismo, digamos, alrededor de la creación de nuevas políticas migratorias, que sean inclusivas, que no tengan, digamos, discriminación alguna. Sí quisiera hacer algún punteo muy breve, si se puede, sobre las intervenciones. Yo creo que el compañero de la OIM, cuando habló sobre MIGOV, o sea, yo creo que eso es fundamental, que a nivel de la CRM lo tengamos más claro. ¿Por qué? Porque incorpora todo lo que tiene que ver con gobernanza, que no es lo mismo que gobernabilidad, que ya lo sabemos todos. Entonces, yo siento que lo importante es también, como lo invitó Marcelo,
Marcelo Pisani, a que realmente avancemos, digamos, en este nivel que es diferente a lo que teníamos antes y ahora más aún con la complicación de la pandemia. En el caso de lo que yo puedo decir como ex relatora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes a nivel mundial, es que me faltó en las intervenciones los derechos humanos. Incluso, con todo respeto, el representante de México en algún momento dice, sí, en dignidad, o sea, habló de la migración irregular y la dignidad también la incorporamos. Desde el año 2016, en una asamblea general en septiembre en Nueva York de las Naciones Unidas, incorporamos aquellos elementos conceptuales que no son un detalle. La dignidad es un derecho humano. Ok, entonces, sí, o sea, muy importante lo que estamos haciendo a nivel de foros multisectoriales o binacionales, regionales. Me parece que el ejemplo de México con la unidad que tienen para estudio migratorio es multisectorial, que es muy importante. En Costa Rica también lo tenemos. Y para la elaboración de la política, está Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, por supuesto Mideplan, la Cancillería, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Turismo, Gobernación y Policía, la Dirección General de Migración y las organizaciones de la sociedad civil con voz y voto. Me parece que ese es un buen esquema porque hay participación plural, ¿no es cierto? A nivel de jerarcas también. Los marcos normativos yo creo que tienen que hacer referencia al marco normativo internacional de cada país. O sea, lo que es optativo no es vinculante, está claro que no hay obligación, pero lo que sí estamos obligados es a cumplir con lo que ratificamos, lo cual es supraconstitucional, o sea, va más allá de lo que de la ley nacional. O sea, nosotros a nivel de la ley nacional tenemos que ubicarnos en el convenio o el pacto que es vinculante y que nosotros estamos obligados a cumplirlo a nivel del derecho internacional, me refiero. Entonces, últimamente, o escuchando toda esta larga conferencia muy interesante, muy proactiva, bueno, se habla sobre los recursos financieros, también se dijo que no tomemos el señor de México muy bien, que no hay que tomar a la persona migrante como una mercancía, que también, bueno, no él, pero se habló también de la importancia de los planes de desarrollo integral, pero yo insisto en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es eso, o sea, la muerte en el camino, bueno, es la última violación a los derechos humanos. El crimen organizado transnacional que se pasea. Creo que tenemos una falla con el internet de doña Gabriela. Doña Gabriela, creo que se está trabando su intervención, pero si puede ir cerrando, por favor, por el tema del tiempo. Disculpe. Sí. No, que a nivel, no sé si escucha ahora. Sí, pero si puede cerrar, sí, si puede cerrar, por favor, la intervención. Gracias. Sí, inmediatamente. Me refiero a no olvidar que la irregularidad va junto al manejo de los traficantes ilícitos de migrantes, que tenemos que hablar las cosas por su nombre. Gracias. Gracias a usted, doña Gabriela. Por el tema del tiempo, vamos a recoger 3 preguntas y después le paso la palabra a los panelistas. Y si nos da tiempo de recoger otras 3 preguntas, lo hacemos. Le paso la palabra a Elena Olea, también de la RUCOM. Por favor, Elena, puede abrir su cámara y micrófono. Elena, si puedes otra vez presionar el botón azul, ¿correcto? Y ahora abres tu cámara y micrófono. Gracias.
Buenos días. Yo quiero agradecer el panel y la discusión del día de hoy. Me parece muy interesante y positiva y curiosamente en líneas muy similares a las de Gabriela, que no me sorprende porque creo que llevamos muchos años de trabajar. Desde mi mismo lado, mi pregunta justamente era, ¿cómo incluyen ustedes, tanto desde la propuesta de la OIM, del MIGOV, como cada estado, las consideraciones relativas a las obligaciones internacionales, producto de los instrumentos de derechos humanos, y también, por ejemplo, los aportes del Pacto Mundial sobre Migración? Mi preocupación es que pareciera ser que el diseño de las políticas públicas considera otros elementos y que los tratados de derechos humanos surgen como una última consideración cuando hay que presentar un informe sombra, y las consideraciones, por ejemplo, sobre el Pacto Mundial de Migración van a ser una preocupación de final de año cuando estamos de cara a la revisión regional. Entonces, mi preocupación es por qué no hablamos y no los incluimos desde el diseño y cómo incorporamos esa mirada, esa visión de 360 grados a la que apunta el pacto, que nos obliga a mirar y a entender la migración desde una visión muchísimo más amplia e inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Ambas preguntas son muy importantes. No veo otra solicitud de palabra, entonces voy a darle la palabra a nuestros panelistas y también a Fabio, y siento que también colega de OIM quisiera intervenir, también está invitado. Entonces, Miguel, por la alusión también que hizo doña Gabriela, después pasaríamos con Ricardo y después con Fabio. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero, pues, expresar mi gratitud por los comentarios de la relatora. En verdad es importante, hemos seguido su trabajo con mucho cuidado y habrá cosas que sí quiero afinar. Pues no me dio tiempo, me gustó mucho la idea de que se haya puesto la idea de dignidad, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente sustituye a la regularidad o que la regularidad no necesariamente es dignidad. Pongo el ejemplo de esto que nos han venido reclamando mucho, por qué México no hizo lo que hizo Portugal e Italia en situación de COVID, de dar regularización inmediata a cientos de solicitudes, miles de solicitudes. Me parece que es un buen paso, me parece que hay una política humanitaria interesante. Sin embargo, veo también un bono demográfico que envejece y veo también la necesidad de un trabajo precarizado en el que los migrantes ahora regulares tendrán que hacerlo. Entonces, habrá que tener mucho cuidado si lo entendían, intentar sustituir dignidad con regularidad. Me parece que tienen que ir de la mano, no es lo mismo, y por supuesto celebro muchísimo la idea de la dignidad. En términos de los traficantes ilícitos, es algo que lo hemos puesto. Comenté hace un momento que teníamos ya un traqueo de cómo se estaba moviendo el dinero y cómo se habían incorporado los traficantes ilícitos, los traficantes. La idea de la migración o los procesos migratorios no solo incorporan a estos migrantes, incorporan a muchísimos otros actores sociales. No solo están los migrantes, también está el crimen organizado, también están el traficante ilícito, también están las que están en el altar Sonora vendiendo productos para poder pasar de forma más segura, como las botellas con agua, como los celulares, como la ropa negra, etcétera, etcétera. Entonces es un fenómeno, un proceso, que tiene muchísimos fenómenos a su alrededor que hay que empezar a tratar. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer con los derechos humanos? Y ojo, voy a insistir una vez más. Una cosa es el diseño de la política y otra cosa es la implementación de la política con procesos históricos que estamos intentando detener. Nosotros abogamos por un proceso de no securitización, no creemos que la migración tenga que ver con un proceso de securitización. Lo que hicimos fue centrar la política en el sujeto migrante, y cuando hablo sujeto lo hablo desde la categoría marxista en términos de un proceso histórico, un desarrollo histórico que tiene que ver con relaciones sociales, y eso es lo que hemos estado intentando hacer, como centrarlo desde ahí. Insisto, es difícil por esta cantidad de actores que están incorporados a los sistemas laborales, a los sistemas migratorios, laborales, educativos, el crimen, etcétera, etcétera, como tener una política que sea de aplicación inmediata y que nos permita hacerlo todo de la mejor manera. Sí es una preocupación, por supuesto que es una preocupación, doctora Rodríguez, por supuesto que es una preocupación, doctora Olea. Los derechos humanos para México han sido fundamentales. Tenemos la orden específica del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, de estar vigilando en todo momento la protección de los derechos humanos. Entonces, estamos intentando trabajar al menos en eso. Les haré llegar la nueva política migratoria para intentar reforzar mi argumento en términos de dónde está centrada y los últimos avances que tenemos en las publicaciones para que
puedan ver claro cuáles son los diagnósticos que estamos viendo en la violación de los derechos humanos. No quito más tiempo, solo les platico que desde esta misma subsecretaría, en este contexto de la pandemia, sacamos 2 ejemplares de la Guía de Derechos Humanos por las medidas de coronavirus y la violación de derechos humanos en este contexto. Entonces también se las puedo hacer llegar, solo para repetir que es un pilar para la subsecretaría de Derechos Humanos. Muchas gracias. Esperaremos los documentos y con gusto los compartiremos también a todos los que están participando en este programa de capacitación, este programa de formación del ICAMPUS y también a través de la Secretaría Ejecutiva. Viceministro Montes, por favor. Bueno, en referente a la temática tocada por Gabriela y Elena, pues dentro de nuestra normativa constitucional se establece que el fin del Supremo del Estado es la persona humana. Desde ahí el Estado está con la obligación de protegerla y respetarla. Es el fin supremo del Estado. Desde ahí se derivan todos los derechos y garantías a favor de los nacionales y extranjeros. Y nacionales y extranjeros tienen los mismos derechos, establece la misma Constitución de la República. Y de ahí, Honduras, desde que hace suscripción de tratados y convenios internacionales, tiene que hacerlo parte del derecho interno. Una vez suscrito, ya forma parte de nuestra legislación. Ya no hay una separación de legislación nacional o internacional. Se pueden citar como convenios y tratados, pero ya son parte de nuestra normativa. Y no podemos emitir ninguna disposición que desaparte de esos compromisos internacionales que hemos suscrito nosotros. Y dentro de todos estos procesos que nosotros realizamos, pues va incorporado todos esos elementos y compromisos internacionales. Y sobre todo el tema de la protección de la persona humana, garantizándole todos sus derechos y garantías. Que de un inicio les comentábamos, dentro de la política migratoria va regulado todo el proceso de las personas nacionales y extranjeras que integran dentro del territorio nacional, que nosotros los podemos regular y tutelar esos derechos que tienen las personas. Nosotros tenemos incorporado el asilo también dentro de nuestra legislación para proteger esos derechos garantizados dentro de nuestra Constitución. Lo que vamos nosotros es ampliar esos derechos y garantías y siempre alineados a los compromisos internacionales y respetando los derechos humanos. Y sobre todo tenemos también incorporada dentro de nuestras instituciones la Secretaría de Derechos Humanos, garantizando y velando que se cumplan también esas normativas, que no sean violentadas. Y en caso de que haya una violación, tenemos el Alto Comisionado de Derechos Humanos también para velar esa situación. Ya muchas leyes, inclusive se han declarado inconstitucionales o violatorias de derechos. Por lo tanto, tenemos esa garantía dentro de nuestro sistema judicial. Y efectivamente, son parte de nuestra función garantizada. Y sobre todo, al inicio les comenté el tema, dentro del tema de seguridad y la garantía de derechos debe estar viendo dentro de la política migratoria, pero principalmente viendo personas que estamos garantizándole derechos, personas que están dentro de nuestro territorio y también a los nacionales cuando cruzan nuestra frontera, garantizarles que tengan esa dignidad como persona humana. Es el fin. Si nosotros nos desapartamos desde ese principio constitucional del fin supremo del Estado de la persona humana, estaríamos violentando cualquier disposición normativa de nuestra y cualquier valor y razón que tenga el Estado de existir. Muchas gracias. Gracias a usted, viceministro. Comentarles, como lo podrán ver en el chat, que Miguel nos ha compartido los enlaces de los documentos que nos informó, entre ellos muy valiosa la nueva política migratoria de México, y también otro documento sobre las observaciones a violaciones en este contexto de la pandemia relacionado con violaciones a derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria. Fabio, estás invitado a complementar a partir de la intervención tan valiosa que hizo la sociedad civil. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Luis. Y nada más un paréntesis antes de comentar eso. Efectivamente, los documentos que tanto don Miguel Ángel como en su momento, si don Ricardo nos quiere hacer llegar, o la misma doña María Marín, en el caso de Belice, vamos a subirlos tanto a la CRM como a la plataforma de iCampus, donde tenemos consolidada toda la información del programa de formación de políticas para que lo puedan ver ahí junto con los videos de este panel. No, brevemente confirmar, efectivamente, doña Elena, la importancia que tiene el respeto de los marcos internacionales en materia de derechos humanos, en materia de migración, los que son voluntarios o los que los países han adoptado también de carácter vinculante. Tanto es así que desde
desde los países miembros de la OIM, se reconoce como el primer principio del marco de gobernanza migratoria, precisamente el primero, la adherencia a esas normas internacionales y el respeto a los derechos de los migrantes, exactamente en los términos que los decía ahora don Ricardo, independientemente de su estatus migratorio, independientemente de su condición migratoria en tránsito o en cualquier condición que sea en los países. Entonces, el marco de gobernanza que motivamos a los países a considerar para el diseño de políticas migratorias, pero también veremos la próxima semana para su seguimiento, monitoreo, evaluación, incorpora ese principio como el número uno, la adherencia a esos marcos internacionales. Quizás no mencionamos cuáles de esos marcos puntualmente, pero implícitamente se reconoce y está directamente vinculado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a los marcos institucionales aprobados recientemente. Gracias, Luis. Gracias, Fabio. No veo nadie más en la solicitud de la palabra. Mientras, tenemos un par de minutos. Si alguien se anima a hacer una última pregunta, Fabio, si puedes hacer el recordatorio, del llenar la encuesta. Y también le pasaríamos la palabra a la señora Marín, si puede hacer su intervención final de cierre. Fabio, si puedes hacer, bueno, Mrs. Marín, would you like to add something? Quisiera agregar algo, señora Marín, nos disculpamos por las dificultades técnicas. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, continúe, por favor. Bueno, me disculpo porque he tenido muchos problemas de conectividad, pero quería rápidamente decirles que ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado. También siento que ha sido muy importante. Hay muchas cosas que tenemos hacia futuro. Creo que también tenemos el caso de Honduras, que en algunas cosas se asemeja un poco al caso de Belice, pero tenemos que ver que a pesar de que nos damos cuenta de que hay muchas nuevas dinámicas y temas de migración, también nosotros tenemos que recordar siempre que lo que tenemos a nivel nacional tiene que estar alineado con las situaciones y tendencias más recientes relacionadas con migración y todo el tema también de las leyes y estándares y normas internacionales que han sido también incorporadas, algunas de ellas y otras no, en los distintos países, y creo que esto es importante también. Me disculpo porque he tenido muchos problemas de conectividad, pero esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. También nos hemos realizado que tenemos algunos aspectos de movilidad. Estamos viendo el problema de personas, seres humanos que están movilizándose, y eso es un derecho humano de cualquier individuo. Y por lo tanto tenemos que tener una consideración del respeto de los derechos humanos, que es un tema principal que tiene que ser incorporado a todo el y también los distintos movimientos que tenemos. Disculpas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido esta mañana, pero agradecemos muchísimo la intervención de Honduras, de Belice y de México esta mañana en este panel. Y recordarles que la próxima semana tendremos en la segunda sección virtual sobre uso de evidencia y enfoques integrales de política. Entonces, para recordarles que nos acompañen la próxima semana a la misma hora, y esperemos tal vez que no tengamos esos inconvenientes técnicos. Para todos, y ustedes lo sabrán también, desde sus trabajos ha sido un reto transformar todas las reuniones presenciales a dinámicas virtuales, pero estamos haciendo todo lo posible para que sea pues, una dinámica lo más participativo posible. Antes de hacer el cierre oficial de esta mañana, Fabio, te paso la palabra otra vez para el recordatorio
sobre algunos elementos que hay que completar a nivel del ICAMPUS para los que están uniéndose al programa de formación. Muchísimas gracias, Luis Alonso, y reiterar el agradecimiento a don Ricardo, a don Manuel, a don Miguel, perdón, por sumarse hoy, a doña María, en la medida de las posibilidades, sumarse al panel. Es realmente interesante conocer la experiencia de México, de Honduras y Belice. Dos temas importantes, a las personas que han sido invitadas por los países para participar en el programa de formación de política migratoria. Recuerden completar el curso sobre tendencias migratorias en América Latina en la plataforma eCampus. Es un curso virtual de 2 horas, pero que motivamos a completarlo. Y también la consulta previa a este programa. Ya tenemos 2 respuestas más el día de hoy, pero los que falten, por favor, que se sumen. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vos, Fabio, por facilitar esta sesión de esta mañana, también a OIM en general, a don Marcelo. Nuevamente el agradecimiento al viceministro Montes, al director Miguel Aguilar y a la señora Marín de Belice por acompañarnos esta mañana. También agradecer a los colegas de la parte técnica, Renan y a José Luis, y a nuestro intérprete que nos facilitó esta mañana. Nuevamente, que tengan muy buenos días y los esperamos la próxima semana. Gracias. Felicidades con esta nueva labor que tienen. Costa Rica. Gracias, viceministro, y por supuesto extendemos el saludo a la presidencia pro tempore de la CRM a Costa Rica. Okay, gracias. Okay. Muchas gracias, un placer escucharles.